Sean todas y todos bienvenidos a la segunda jornada de este simposio en su versión 38ª del segundo semestre del año 2020 del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional impartido en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile, con la temática de la educación universitaria de calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. Saludamos al doctor Daniel Gálvez, subdirector docente del Departamento de Ingeniería Industrial, a la señorita Tamara Wong Valdés, profesora del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, a José Miguel Araya Marchant, profesor del curso Taller de Gestión y Liderazgo, y a nuestros expositores del día de hoy, Carolina Becerra Sepúlveda, Cristian Saavedra Bastía, y a todas y todos quienes nos acompañan en esta jornada. En primer lugar, queremos comunicarles que contamos con la presencia de Madeleine Arce, intérprete en lenguas de señas, quien estará encargada de facilitar la comunicación. Se recomienda seleccionar en la parte superior derecha la opción Vista, luego dar clic en lado hablante. De esta manera podrá ver tanto a la intérprete, al moderador y los y las expositoras durante la jornada. A continuación, dejamos con ustedes dos videos realizados por las y los estudiantes de las empresas Fomento y Comunicación y Multimedia, ambos referidos al Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. El Laboratorio de Emprendimiento Organizacional es un espacio de actividad docente de la malla curricular de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Busca inducir, motivar, incentivar y aproximar a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial a intervenir en problemas trascendentales para la sociedad. El tema principal de su 38ª versión es Teleeducación Universitaria de Calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. El laboratorio está conformado por 6 unidades de emprendimiento organizacional, las que en conjunto trabajarán para la realización de una serie de eventos que abordarán el tema transversal de la teleeducación universitaria de calidad, contando con la participación de personalidades expertas en el tema. Se desarrollarán eventos como un simposio, 2 coloquios y una revista técnica de divulgación a nivel nacional. Además, contará con una gran difusión de contenido en distintas redes sociales, en donde también se transmitirán en vivo todos los eventos que se realizarán. Te invitamos a ser parte de este proyecto, que tendrá un gran impacto en la forma en que se gestionará la teleeducación para la formación de futuros estudiantes. Visítanos en nuestra página web y redes sociales. Tenemos el agrado de contar con la asistencia del subdirector docente del Departamento de Ingeniería Industrial, el doctor Daniel Gálvez, quien brindará unas palabras hacia la comunidad universitaria. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. También quiero aprovechar de felicitar a los y las estudiantes de las 6 empresas que componen el LEO por
el trabajo realizado que se ve hoy día como etapa final en este simposio, pero que es un trabajo que es bastante arduo, que requiere harta dedicación durante todo el semestre, así que felicitaciones por el trabajo realizado a todos y a todas. También sumar a esas felicitaciones, obviamente, a los profesores del curso, a José Miguel y a Tamara, por mantener esta iniciativa en el tiempo. Ya esta actividad lleva muchos años en que se ha hecho recurrentemente. A mí me tocó participar, de hecho, también en mi época de estudiante en esta actividad y es un grato recuerdo que tengo de la carrera. Espero que también para los estudiantes actuales también sea de la misma forma. Como departamento para nosotros es muy importante poder generar estas instancias, estos espacios de conversación con temáticas que son relevantes para toda nuestra comunidad. Y hoy, en el caso puntual de la temática de la teleeducación, está más contingente que nunca, la hemos vivido en carne propia este año, ya veníamos hablando de la teleeducación hace un par de años atrás, dado el avance de las comunicaciones y la tecnología, pero hoy, dado el contexto de pandemia que hemos vivido, nos vimos forzados a interactuar rápidamente y a integrarla rápidamente en nuestra forma de hacer clases en la universidad, donde se necesita la participación de todos los actores, profesores, estudiantes y funcionarios, para que realmente se puedan lograr los objetivos, y todavía quedan muchos desafíos por poder superar para que efectivamente la teleeducación se transforme en una realidad y logre generar los resultados de aprendizaje con una alta calidad, que es lo que todos esperamos. ¿Ya? Como departamento nosotros también tenemos ahí un proyecto muy interesante que se lanzó hace poco, no sé si lo pudieron ver, del gemelo digital, donde vamos a proponer las carreras de ingeniería civil industrial y de ejecución industrial en modalidad online, así que es una temática que nos interesa mucho, así que agradecemos estos espacios de conversación y también agradecer obviamente a los expositores que nos van a entregar su punto de vista para poder complementar y ir aprendiendo más de esta temática de la teleeducación. Así que muchas gracias y felicitaciones nuevamente a todos los gestores de esta bonita iniciativa. Muchas gracias, Daniel Gálvez. Es muy satisfactorio contar con su presencia en esta jornada de conversación. Agradecemos su tiempo y compromiso con la comunidad. Para continuar, cabe destacar que en el listado de los asistentes se encuentra un participante llamado Preguntas, quien está a cargo de recibir las dudas, opiniones y o consultas que puedan surgir durante la presentación. Para que aquellas y aquellos que deseen plantear alguna, solicito hacerlas llegar de manera privada a ese chat. A continuación, tenemos el agrado de presentar a la doctora Carolina Becerra Sepúlveda, quien posee una gran experiencia en trabajos de investigación en lo que es la inclusión en la educación superior, otorgándonos una revisión y reflexión sobre la inclusión desde la perspectiva de las tecnologías de información y comunicación, y cómo se han visto afectadas distintas aristas de esta temática. Carolina es profesora e investigadora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial en la Escuela de Educación de la Universidad Mayor. Además, es doctora en Educación y cuenta con especialidad en Interculturalidad por la Universidad de Santiago de Chile. Ha trabajado como profesora de aula en proyectos de integración escolar y como directora en escuelas especiales en Chile. Actualmente, se desempeña como investigadora y académica en programas de pre y posgrado para carreras de educación. Asimismo, ha sido expositora en congresos de psicología educacional, interculturalidad, inclusión y educación especial. Con ustedes, Carolina Becerra. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado estar acá y por supuesto también un agrado poder saber que contamos con intérprete. No es fácil encontrar estas instancias con intérprete. Efectivamente se habla mucho de la discapacidad, de la sordera y pocas veces se incorpora un intérprete, así es que eso se agradece. Y precisamente es algo de lo cual me gustaría que pudiéramos hablar hoy día. Yo la verdad es que no soy muy docta en usar Zoom, pero espero que ahora estoy compartiendo mi pantalla, me temo. No sé si se alcanza a ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí se alcanza a ver. Ok. Bien, la idea mía un poco hoy es conversar sobre la universidad del siglo XX. La verdad es que estaba pensando muchísimo en cómo aproximarme al tema de la teleeducación desde la perspectiva de lo que hoy nos ocurre. Y la verdad es que me encuentro con varios dilemas que me gustaría ir conversando con ustedes en el transcurso de esta presentación. Por ejemplo, uno de ellos
por alguna razón no estamos viendo esto. Ahí sí. Uno de ellos, que lo que yo me preguntaba era, bueno, ¿cómo es la universidad hoy? Me quedé pensando en las universidades del siglo XVIII, cuando solamente teníamos el acceso al mundo universitario por parte de varones, ¿verdad? La mujer observaba desde lejos y desde ya comenzaba un proceso bastante exclusor, por utilizar un concepto. La inclusión de la mujer es algo que se fue dando progresivamente. De la misma manera encontramos hoy en día inclusión de distintos colores, ¿verdad? Colores de piel, género, pueblos originarios, vulnerabilidad sociocultural también. La universidad ha ido abriéndose de manera bastante importante al acceso de la diversidad. El tema que uno se pregunta y que llama muchísimo la atención, por eso rescataba la presencia de un intérprete. Si ustedes se fijan, hoy en día, cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la discapacidad? Ah, es que eso es otra cosa. ¿Ah? A mí me ha pasado muchísimo. Hablamos de inclusión, sí, la mujer, pueblos originarios, pero la discapacidad, ah, no, es que eso es otra cosa. Si nosotros comenzamos a observar también las realidades de las instituciones de educación superior, nos encontramos con que paulatinamente han comenzado a aparecer ciertos grupos de personas con discapacidad, sordera, ceguera, especialmente de algunos casos de trastorno del espectro autista, eh, y obviamente discapacidad física, pero llama la atención que en todos estos casos siempre existen unidades encargadas de gestionar la diversidad. Nos encontramos con las unidades que tienen apoyo a discapacidad, a pueblos originarios, etcétera. Y como si fuera poco, hoy en día, aparte de que la sala de clases es diversa en esencia, ¿verdad? Nos encontramos con un nuevo escenario, que es la virtualidad. Y bueno, volvemos al punto de partida. Sabemos que ha existido una brecha para las personas con discapacidad, pero en este caso particular, esta brecha se agudiza más a propósito de la pandemia, porque evidentemente para las personas sordas, ciegas, esto es un tema. ¿Cómo accedemos a las clases virtuales en este sentido? Entonces uno podría pensar, bueno, diversifiquemos, creemos nuevas tecnologías, pero la verdad es que, siendo franca, al momento de levantar esta presentación, yo me preguntaba si esto es el punto de partida. Y la verdad es que creo que no. La universidad se enorgullece de incorporar, de tener diversidad, pero rara vez observamos lo que hay detrás de estos jóvenes que están tirando su birrete al viento, ¿verdad? Yo también en algún momento lo hice, estuve muy feliz. Yo también soy hija de esta universidad, de la USACH, y me siento bastante honrada de estar acá. Pero la verdad es que cuando uno habla de esto, uno empieza a hacer recorridos por las experiencias que tuvo. Cada persona, cada estudiante que egresa de la universidad trae una historia familiar, trae una historia desde una escuela que ha generado expectativas sobre ellos, trae un bagaje de políticas públicas que inciden en sus posibilidades de acceder a la educación, llámese educación superior, llámese el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, y eso también determina su acceso a la universidad y, por supuesto, dentro de la universidad las prácticas docentes son un tema realmente importante. Entonces, obviamente, detrás de esta emoción de lanzar el birrete, hay toda una historia que vale la pena observar. Hay una historia que a partir de estos elementos que estamos observando permite construir identidad. Y cuando construye identidad, entonces construye cultura. Por eso que decimos que debe existir inclusión, pero debe existir inclusión y observar, entender que todo finalmente construye una cultura. Incluso la discapacidad, incluso las personas sordas construyen cultura cuando hablamos de una cultura que tiene su propia lengua, sus propios hábitos, sus propias tradiciones, culturas, creencias. Eso es cultura sorda. ¿Mm? Entonces,
¿Qué pasa cuando está esta pandemia? ¿Qué pasa con las personas sordas? ¿Qué pasa con las personas ciegas? Con todas estas personas con discapacidad. Algunas probablemente se van a beneficiar, va a ser más fácil su acceso al sistema educativo, otras no tanto. Y yo creo que sobre esto habría que volver la mirada, especialmente en cuanto a las prácticas docentes y en cuanto a lo que tiene que ver con la universidad, ¿ya? ¿Qué es lo que más encontramos hoy día? Encontramos principalmente experiencias de integración. Mucho hablamos de inclusión. ¿Ah? Escuchamos hablar de que los vamos a incluir hasta otra persona que tiene discapacidad, aun cuando decimos, pero esto es otra cosa. ¿Eh? Pero decimos, ok, vamos a incluirte. La verdad es que con este modelo, con ese discurso, no hacemos otra cosa que fomentar y estimular estos procesos donde la diversidad de alguna manera queda inserta dentro de este grupo mayoritario, pero sigue generando una diferenciación, se genera una mirada del otro, pero ya como un otro que tiene un status quo que es distinto, ¿ya? Entonces, obviamente, la mirada ahí recibe el nombre de lo multicultural, desde la perspectiva de que estamos todos juntos, pero no necesariamente compartimos porque sabemos que hay algunos que son distintos. En cambio, la inclusión y la interculturalidad parte de la premisa de que aquí todos somos distintos. Existen los altos, los bajos, más gorditos, más delgados, ¿verdad? Tenemos personas con discapacidad, tenemos pueblos originarios, tenemos migrantes, etcétera. ¿Ya? Entonces, la invitación un poco es, bueno, dejemos, ¿por qué hablamos de integración? Realmente cuando la universidad habla de integración y genera institucionalidades que gestionan, entre comillas, la diversidad, ¿estamos siendo inclusivos o quizás estamos hablando más bien de integración? Entonces, desde esa inquietud es que yo me planteé una interrogante acerca de, bueno, ¿qué pasa con la universidad del siglo XXI, especialmente la universidad privada? Y cómo se produce la inclusión de la diversidad contemporánea en la universidad de hoy. Básicamente, la idea era observar qué pasa con los docentes. ¿Ya? Hay integración, hay inclusión, hay mucha documentación respecto a experiencias que hacen las universidades, pero bueno, quise observar qué pasa con 3 universidades privadas en Chile y una universidad mexicana, y elaboré una actividad de focus group, un enfoque metodológico. Básicamente lo que buscaba era ver, bueno, ¿cómo la universidad caracteriza la diversidad? ¿Cuáles son las realidades que se viven en torno a la inclusión? ¿Cómo se concibe la inclusión dentro de la universidad? ¿Y qué necesita la diversidad para aprender? ¿Ya? Los resultados fueron bien interesantes. La verdad es que yo solamente los voy a resumir por una cuestión de tiempo, pero acá les dejo algunos relatos, donde dentro de la caracterización de la diversidad llama principalmente la atención que los docentes perciben que aquí hay un problema generacional. ¿Ah? Está este docente que es mayor y que no ha tenido la experiencia de integración versus estos jóvenes que hoy en día están estudiando en la universidad y que desde chicos han estado en contacto con personas con discapacidad, con pueblos migrantes, ¿verdad? Se ve que los docentes reconocen que en este sentido hay brechas, por ejemplo, brechas digitales, pero principalmente las brechas se asocian a los estudiantes. Llama mucho la atención. Son los estudiantes los que tienen las brechas digitales porque saben ocupar muy bien el teléfono celular, más no saben ocupar bien el computador. El enfoque de género, los docentes tienen claro que hay una corriente de género, el feminismo ha tomado cada vez un rol más preponderante. De la misma manera, la vulnerabilidad sociocultural es un problema porque efectivamente aquí esta vulnerabilidad nos abre espacios de deserción, lo cual genera una amenaza. Y otra cosa súper importante, que tenía que ver con el saber hegemónico. Me llamó mucho la atención porque los docentes reconocen que la universidad tiene una forma de entender el conocimiento que es muy distinta a las cosmovisiones de pueblos originarios y migrantes. Por ejemplo, acá estamos viendo de que, yo lo voy a leer porque me impresionó muchísimo. Dice, yo trabajo con comunidades mapuches y nosotros cuando enseñamos economía, enseñamos principios básicos de la economía.
necesidades múltiples. Y les decimos a nuestros estudiantes que la naturaleza está para producir bienes, para producir consumo. Y eso es súper raro para las comunidades y para estudiantes mapuches, porque ellos tienen otro punto de vista. Y por lo tanto, el primer problema surge que te estoy enseñando a destruir el planeta, crear cosmovisión, y con justa razón, dice acá, ¿qué están haciendo ustedes? Son la universidad, ustedes son los que entregan esos elementos. Entonces, como vemos acá, claramente la forma de entender el saber hegemónico es algo que genera conflicto en algunos docentes, porque la universidad tiene una perspectiva del saber desde la mirada occidental que es muy distinto a lo que las culturas que componen la diversidad de la universidad comprenden estos conocimientos. Y creo que allí hay un tema súper complejo que vale la pena profundizar. Concepciones acerca de la inclusión tenemos variados, desde el desacuerdo hasta quienes cuestionan la relevancia de la inclusión y quienes definitivamente defienden la inclusión. Lo que llama la atención de todo esto es que finalmente la gran mayoría de estas miradas apuntan a un status quo, o sea, esta cosa de cuál es el espacio donde yo me sitúo, y cuando yo defiendo la diversidad lo hago más bien desde la perspectiva de que es importante tener al otro, más allá de que una perspectiva de que yo entienda que somos todos diversos. ¿Mm? Respecto a las concepciones que se tengan acerca de la inclusión, eso va en distintas direcciones. Hay algunos que tienen una noción de la inclusión, llama mucho la atención, porque uno pregunté muchas veces, ¿qué entienden ustedes por inclusión? Y la respuesta era, es que la brecha digital, que la generación 4.0, y la verdad es que quedaba muy en duda, ¿realmente hay una concepción acerca de que todos somos diversos? Aún así, algunos docentes entienden la mirada de un otro como un legítimo otro y buscan instancias para situarse en el lugar de esa persona, ¿ya? Y esto es lo que le llamamos alteridad. Lo que sí llama mucho la atención es que finalmente la relación con la diversidad y la inclusión es bastante ambigua. De alguna manera se tiende un poco a confundir inclusión con integración, de ahí se genera un nudo crítico bien importante. Finalmente, un tema que llama mucho la atención tiene que ver con el status quo. Y aquí yo me quiero detener, porque el status quo es el mayor nudo crítico que se encuentra de parte de los relatos de los docentes. Es decir, debemos incluir. Existe una noción que dicta al docente del deber moral de incluir a las minorías que están socialmente por debajo, aun cuando hay docentes que tienen una mirada un poco más amplia, pero creo que ahí hay un desafío y ellos mismos lo reconocen también, lo asocian a la falta de experiencia que ellos han tenido en su educación escolar respecto a la discapacidad y a la diversidad. Bueno, realidades en torno a la inclusión surgieron muchísimas, los docentes hablaban acerca de cómo incluyen a la mujer, la forma esa de combinar personas, qué particular, esto combinemos personas, sigue el relato del status quo, nosotros combinamos. Tenemos que sensibilizar, como dice acá, un desafío es sensibilizar al otro, sensibilizar a los estudiantes, por ejemplo, hay que formarlos en valores de convivencia, de cultura democrática, del respeto, formar en actitudes, ¿verdad? Siempre desde la mirada del status quo y del cómo yo me refiero al otro, cómo yo administro esta diversidad, ¿verdad? Y en ese sentido, la necesidad, la pregunta final que yo me hacía es, bueno, ¿qué necesitan las personas, la diversidad en este sentido para poder aprender? Y la verdad es que mientras no resolvamos el enigma de lo que es la inclusión, de cómo la universidad comprende la inclusión, difícilmente vamos a poder avanzar a las estrategias de enseñanza, aprendizaje y más aún en este contexto de pandemia. Sostengo, a propósito de este estudio, que finalmente en este momento enfrentamos una realidad de
integración y de multiculturalismo. Dice acá que el multiculturalismo es un racismo finalmente, ¿ya? Y que vacía su posición de todo contenido positivo, ¿ya? Dice acá, el multiculturalismo no es directamente racista, no opone al otro los valores particulares de su propia cultura. Es decir, los docentes no pretenden imponer a esta diversidad sus propios valores, pero igualmente mantienen esta posición como un privilegiado punto vacío de universalidad, desde el cual uno puede apreciar y despreciar adecuadamente a las otras culturas particulares, ¿ya? Siempre está presente ese status quo. Yo pertenezco a esta mayoría, pero existen las minorías, estas minorías que tenemos que mezclar porque tenemos un deber moral de cumplir con eso. Un poco, eso es un relato bastante recurrente. Yo me hacía la siguiente pregunta, yo aquí les tengo una lámina de personajes bastante influyentes en la historia, ¿y saben por qué surgió? Surgió a propósito de una cosa bien doméstica. El otro día estaban dando en la televisión yo creo que todos vieron Terminator. Estaban dando Terminator, una película muy vieja, y recuerdo que aparece es el TV Cable, entonces aparece un resumen. Mi marido me dice, oye, ¿cómo se llama la protagonista de esta película? Y voy a buscar en la descripción y aparece hasta el nombre del que hacía el papel del policía, pero no aparece el nombre de la protagonista, Linda Hamilton. Yo decía, ¿por qué? ¿Porque es mujer? ¿Qué pasa con la mujer? Si nosotros tomáramos en cuenta la importancia del status quo, entonces ninguna de estas personas que ustedes están viendo acá debió haber pasado por la universidad. Acá tenemos a las hermanas Brontë, clásicos de la literatura inglesa que escribían bajo el seudónimo de un hombre, ¿ya? Tenemos a Catherine Gole, que era física, científica, matemática, y que tuvo una lucha tremenda contra el racismo. Jane Austen, novelista británica, escribía anónimo. Fíjense esta persona que aparece con una blusa roja, ella es Temple Grandin, ella es una experta en veterinaria y es autista. Y tiene un doctorado en estas ciencias y tuvo una lucha tremenda contra la discriminación en la universidad. El mismo Alan Turing, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya conocen bastante la historia de él en relación a la homosexualidad. Últimamente han dado mujercitas en la televisión con Luisa Mayalcos, que criticaba esa mirada de la mujer como un sexo débil, ¿verdad? Tenemos también esta historia de Donald Shirley, que era un pianista, ¿ya? Ya sí, y tenemos acá una mujer que en la época de la guerra del Pacífico se hizo pasar por hombre. Si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el punto común de esta gente que surge? Porque finalmente la universidad ha generado de alguna manera bastantes experiencias complejas a ellos. Y si uno busca el patrón común, siempre está esa búsqueda de ir por más, de ser libres, de liberarse del estigma, del estereotipo, del prejuicio. Y esa liberación no va a ocurrir solo si las personas con discapacidad o si la diversidad se libera. Lo que necesitamos es que toda la comunidad se libere, ¿ya? Imagínense qué queda para una persona ciega que hoy en día viene titulándose de Cambridge. ¿Qué observamos? ¿Cómo nos liberamos de nuestro status quo? ¿Vamos a hablar de historias inspiradoras? ¿Vamos a hablar de estas personas que tú dices, las miras y dices, oh, en realidad yo siento que cuando veo su historia llena de dolor, entonces me doy cuenta que mis problemas son insignificantes? En realidad el llamado no es ese. El llamado no es a hablar de inclusión, cuando seguimos haciendo integración, cuando seguimos siendo multiculturales. El llamado es a entender la inclusión y la interculturalidad como formas de liberación de ese status quo. Para cerrar, me quedé pensando, bueno, necesitamos, ¿cómo respondemos en pandemia a este desafío de la diversidad?
¿Necesitamos tecnología? ¿Necesitamos una u otra cosa? ¿O quizás la solución pasa por liberarnos del status quo? La pandemia hoy yo diría que la pandemia hoy en día ha acentuado las brechas que existen entre los grupos y, y más aún no ha logrado dar respuesta a las diversidades, a los grupos más vulnerables. La UNESCO lo ha puesto en evidencia, lo ha destacado, lo ha denunciado. Personalmente creo que este avance y esta barrera se va a eliminar solo en la medida que nos liberemos del status quo. Yo creo que en tiempos de status quo, dice acá, la inclusión es un acto de rebeldía. Sostengo que todas las personas que han sido exitosas en la universidad hoy en día lo han sido porque se han rebelado contra ese status quo, se han rebelado, han ido más allá. Entiendo que aquí hay estudiantes y generaciones mucho más jóvenes que yo, y sé que han tenido experiencias mucho más ricas que las que pude haber tenido yo. La invitación es que ustedes también se rebelen de este status quo, y comprendamos que la inclusión pasa por entender que somos todos diversos. Y como ustedes han tenido experiencias distintas a las de sus docentes, no estoy diciendo que todos los docentes tengan actitudes poco favorables a la inclusión, ojo con eso, pero creo que la juventud hoy en día tiene una historia distinta que contar, y creo que vale la pena compartir estas historias con a generaciones que son un poco más antiguas y que hoy en día ejercen la docencia. Soluciones en pandemia, soluciones tecnológicas, creo que son diversas y son muy sencillas. Es más fácil hablar de las soluciones técnicas para la educación que superar ese problema que nos genera el status quo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por su ponencia. Desde el chat nos llegan las siguientes preguntas. Oliver Mancilla nos pregunta, ¿cree que las actuales universidades en Chile cuentan con suficientes recursos para poder otorgar una educación inclusiva de calidad? En caso de que la respuesta sea sí, ¿qué es lo que se debería priorizar en implementar? Si cuentan con recursos, perdón, me distraje en la pregunta. Se la voy a repetir. Sí, por favor. Sí, descuide. Oliver Mancilla nos pregunta, ¿cree que las actuales universidades en Chile cuentan con suficientes recursos para poder otorgar una educación inclusiva de calidad? En caso de que la respuesta sea sí, ¿qué es lo que se debería priorizar en implementar? Yo creo que las universidades cuentan con diversos recursos, especialmente las universidades estatales reciben recursos emanados desde las políticas públicas que les permiten dar respuesta a la diversidad. No ocurre eso con el sistema de educación privado. La universidad privada no cuenta con los mismos recursos, con las orientaciones y el apoyo desde el Estado. Por lo tanto, las realidades son bastante disímiles. Las universidades privadas implementan acciones que están más basadas o fundamentadas en su buena disposición, en su iniciativa. Por lo tanto, ahí es distinto. Y eso, por supuesto, va a afectar la calidad que podamos entregar a la diversidad, porque evidentemente la universidad que cuenta con el apoyo del Estado tiene mucho más recursos para poder dar respuesta, para diversificar su currículum, para contratar especialistas que puedan apoyar el proceso. Pero yo creo que más que eso, si hay algo que termina incidiendo fuertemente en la calidad, tiene que ver con la disposición del docente de educación superior. Usted puede tener los mejores recursos, puede tener la mejor disposición, el mejor apoyo, pero si la actitud del docente sigue situada desde ese status quo, es muy complejo poder luchar con esto. Insisto, no es algo que se dé en el 100% de los docentes, pero es una realidad que creo que merece atención. Muchas gracias por su respuesta, Carolina. Alexis Carmona nos pregunta lo siguiente. ¿Qué cree que es más importante para lograr la inclusión? ¿La educación proveniente desde la casa o la entregada en los establecimientos educacionales?
Yo creo que son dos conceptos distintos, o sea, depende cuando nosotros hablamos de inclusión, entendemos que somos todos diversos. Por lo tanto, eso requiere de una mirada tanto desde el hogar como desde el sistema educativo. Es imposible, diría yo, concebir el trabajo de la inclusión con estos dos actores del sistema educativo por separado. Entonces, creo que ambas cosas deben ir de la mano. El sistema educativo debe ser lo suficientemente flexible para comprender esta diversidad y también acoger diversidad de familias, porque las familias también construyen culturas, todas las familias son distintas, con o sin discapacidad, con o sin alguna condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Y nuestra última pregunta es de Nicolás Gómez, quien nos escribe: conociendo los beneficios de las TICs, ¿basta con diseñar nuevos programas que estén adaptados a las capacidades de cada persona o es necesario también involucrar a los profesores en un continuo aprendizaje y adaptación desde las nuevas tecnologías? Por supuesto, totalmente. Yo creo que lo segundo es fundamental, incorporar a los profesores. Las tecnologías no resuelven por sí solas el desafío que supone atender a la diversidad. Y en este sentido, la docencia reflexiva que ha sido descrita para el sistema de educación regular, para las escuelas, creo que es un insumo fundamental dentro del sistema de educación superior. Los docentes, si bien es cierto, no todos los docentes son profesores, sabemos que hay de todas las profesiones dentro de la universidad, creo que es fundamental que estos académicos puedan capacitarse en esta mirada desde la educación, no ser pedagogo, pero sí apropiarse de conceptos tan esenciales como la docencia reflexiva. ¿Qué implica la docencia reflexiva? Bueno, mirar cuáles son mis valores, cuáles son mis competencias personales, en qué creo yo, y desde ese qué creo yo que soy, observar cuáles son mis competencias profesionales. Yo creo que en esta mirada surgen muchos conceptos acerca de la inclusión que vale la pena observar. La práctica reflexiva alude también a no solo al equilibrio entre lo racional y lo emocional, sino también a una mirada hacia cómo son mis procesos educativos. ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿Cómo mis estudiantes aprenden? ¿Cómo esas tecnologías proveen a que yo consiga mis objetivos? Porque no siempre las tecnologías me van a resolver mi problema. Yo necesito ir creando, ir innovando, ir generando nuevas formas de enseñar. Y ojo, que esas nuevas formas de enseñar también benefician a mis estudiantes que no tienen alguna condición de vulnerabilidad. Entonces, evidentemente, la práctica reflexiva, la docencia reflexiva del académico le va a permitir hacer un mejor uso de las TICs. Disculpe, Carolina, nos acaba de llegar una última pregunta al chat. José Sí, Miguel sí. Araya nos pregunta: ¿conoce algún país donde se pueda observar en su cotidianidad la vida inclusiva? Perdón, me perdí en la pregunta, me desconcentré. Sí, no se preocupe, se la voy a repetir. José Miguel Araya pregunta: ¿conoce algún país donde se pueda observar en su cotidianidad la vida inclusiva? Mira, yo voy a ser bien soñadora y me los voy a llevar a Estados Unidos, porque hay muchísimos países donde uno puede encontrar realidades inclusivas, pero les quiero hablar de la Universidad de Gallaudet. ¿Mm? Gallaudet es una universidad que nace para personas sordas. Y es curioso eso, personas sordas en una universidad. Gallaudet exige que las personas que ingresen a la universidad sean usuarios de ASL, que es la lengua de señas norteamericana, ¿ya? Y bajo esa premisa, todas las clases se hacen en ASL. Las salas, si ustedes van a Gallaudet, las salas son transparentes. Ustedes se han preguntado que cuando pasan por las aulas se escucha la voz del profesor afuera, o se escucha el murmullo. Los sordos no escuchan el murmullo, por lo tanto las salas son de vidrio y se ve todo hacia adentro. Tienen espacios muy inclusivos. ¿Por qué digo inclusivo? Porque uno podría decir, bueno, si es de sordo no tiene nada de inclusivo. Si usted es oyente y quiere ingresar a Gallaudet,
puede hacerlo. Puede estudiar medicina, derecho, lo que usted quiera en esa universidad. Lo único que se le pide es que usted aprenda ASL. De la misma forma que al sordo se le pide que aprenda a leer, que tenga un buen nivel de comprensión lectora al momento de entrar a la universidad. Creo que sí, hay espacios inclusivos, existen, y nuestro país debería, yo invito a quienes nos puedan estar acompañando, que no sean estudiantes, que observemos otras realidades, que vale la pena observar, analizar y poder rescatar elementos que nos sirvan para instalar en nuestras prácticas docentes en la universidad. Muchas gracias, Carolina, por guiar este espacio conversacional, además de otorgarnos nuevos enfoques y puntos de vista con respecto a la inclusión desde la perspectiva de la tecnología de información. Con toda seguridad, ha sido una instancia muy beneficiosa para todas y todos los asistentes. Muchas gracias por su entrega y por su compromiso. Gracias a ustedes. A continuación, se presentará una cápsula artística típica de la isla de Pascua, la cual fue grabada cumpliendo con las medidas sanitarias indicadas por el Ministerio de Salud. Esta pieza es interpretada por el Ballet Folclórico de San Bernardo, bajo la dirección musical de Luis Sosa, dirección artística Andrea Orellano y dirección general de Jorge Prochle Logan. Con ustedes, el Ballet Folclórico de San Bernardo. Muchas gracias al Ballet Folclórico de San Bernardo y a todos aquellos que hicieron posible esta intervención artística en el simposio. Nos llena de orgullo ver cómo un grupo de jóvenes mantiene vivas las raíces folclóricas y el amor por la danza. A continuación, se presentará el lanzamiento de la revista digital, de la 38ª versión del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, la cual fue escrita por estudiantes del Taller de Gestión y Liderazgo de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. La revista del laboratorio tiene como finalidad exhibir investigaciones a través de una serie de artículos, reportajes, infografías y columnas de opinión, para aportar conocimiento desde el pensamiento crítico sobre las distintas aristas que posee el tema transversal de esta versión.
Le damos la bienvenida a Alejandra Lagos, gerenta de la empresa Revista. Muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Alejandra Lagos, gerente de la revista Leo en su 38ª versión, la cual aborda la temática de la educación universitaria de calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. Hoy en día estamos insertos en una teleeducación de emergencia, en donde tanto los estudiantes como los docentes nos topamos con grandes desafíos, con el objetivo de preservar la calidad, la relevancia y la significancia de la educación para el desarrollo profesional de los estudiantes, la cual debe ser una promesa hecha realidad de nuestra institución. Una de las oportunidades que puede surgir producto de la virtualización es la democratización de la educación, permitiéndole a estudiantes de todo Chile o del mundo que no poseen las condiciones económicas para viajar y vivir en Santiago, estudiar en nuestra universidad. Y de esta manera los USACH podría situarse en un espacio equivalente a la de las universidades internacionales, de manera que cumplan con los estándares mundiales respecto a la educación online. Y es acá nuestra inspiración de realizar esta revista de carácter técnico. Nuestra empresa está constituida por 11 estudiantes pertenecientes al Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, quienes tuvimos como objetivo generar conocimiento y pensamiento crítico del tema ya hablado. Hemos realizado grandes esfuerzos para llevar a cabo esta revista de gran envergadura, realizando largas jornadas de trabajo y de conversaciones en virtud de apuntar a la calidad y al profesionalismo. Pese a las grandes dificultades que hemos tenido, como lo ha sido la realización de entrevistas que no tuvieron resultados o como la búsqueda de apoyo sin financiamiento. En este contexto, quiero agradecer enormemente a la empresa Fomento, quienes nos contribuyeron con un excelente cuerpo de periodistas y que sin pago alguno nos colaboraron con la mejor de la disposición. En esta revista contemplan reportajes sobre las distintas aristas que influyen en esta temática, opiniones de diferentes perspectivas, tanto de docentes como estudiantes, entrevistas a grandes profesionales de la salud y de nuestra institución. También encontrarán artículos sobre la teleeducación y sobre la inteligencia colectiva y el liderazgo conversacional. Queremos visibilizar nuestras innovaciones. En esta 38ª versión creamos nuestras mascotas, Leonor y Leonardo, quienes acompañan al lector a generar conocimiento de una manera mucho más amena, contemplando cómics que desde el humor visibiliza la realidad presente en la comunidad universitaria, desde su ejercicio como docente y en su ejercicio como estudiante. Además, hemos avanzado en la equidad de género, al contemplar la imagen de nuestra Leonor e incorporando una infografía especial de mujeres mostrando el rol importante que tienen en nuestra sociedad. Y por último, uno de los grandes desafíos que tuvimos fue la elaboración de nuestra revista en inglés, lo que permite una difusión mucho más amplia de la revista, dando a conocer a diversos países el gran trabajo de los estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Finalmente, nos gustaría que esta gran revista sea un antecedente para las autoridades presentes, a quienes agradecemos y esperamos que el documento sea una contribución para la gestión de sus labores. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Alejandra Lagos y a todas y todos los integrantes de la empresa Revista por el excelente trabajo expuesto y realizado. Continuando con la jornada, hoy nos acompaña Cristian Saavedra Bastía, quien desde su experiencia como docente y experto en psicología educacional, nos otorgará su visión de cómo se ha desarrollado la teleeducación tanto para estudiantes como para docentes, además de cómo afrontar y obtener las herramientas para un mejor desarrollo de las personas en los procesos educativos que se viven actualmente. Cristian Saavedra es titulado como psicólogo educacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidato a magíster en psicología educacional, funcionario de CARA UC, que es el Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional para los alumnos de la Universidad Católica. Además, es secretario de visitas en acreditación universitaria en Qualitas Chile, agencia acreditadora chilena, fundada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto Profesional DOC-UC. Cristian enfoca su interés en la educación superior, más aún en la calidad que se entrega a través de esta,
desempeñándose en diversos ámbitos para poder contribuir con sus conocimientos gracias a su expertise en el área. Presenta ante la comunidad Cristian Saavedra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por la invitación. Vieron así como todo mi currículum, se agradece también, son pocas líneas, así que no era para tanto. Bueno, yo hoy día les vengo a presentar, les voy a mostrar lo que tengo preparado para hoy día, pensando en justamente lo que estaba comentando Mauricio respecto al tema que nos convoca hoy en día. Cuando hablamos de teleeducación universitaria de calidad, nos retoma un aspecto que yo he estado estudiando en los últimos años bastante, desde mi trabajo en la agencia Qualitas de Acreditación de Calidad, que es una pregunta bastante, llamémosla básica, en el sentido de que nos hace retroceder hacia qué es calidad, de qué hablamos cuando hablamos de calidad. Por ejemplo, cuando decimos educación de calidad y rememoramos los movimientos estudiantiles, el 18 de octubre, las movilizaciones, es una de las consignas más importantes y que más transversalmente apoyada por la ciudadanía según las encuestas, incluso en lo cotidiano, como educación de calidad. Pareciera que es algo en lo que estamos todos de acuerdo que debiese ser importante como pilar para el país, para la nueva constitución, etc. Sin embargo, hemos visto en los últimos años, considerando de que las primeras movilizaciones que pedían educación de calidad se vienen dando desde el 2006 más o menos, ¿por qué nos ha costado tanto avanzar respecto a lo que debiese ser una educación de calidad? Una de las hipótesis con las que nosotros trabajamos, y es a donde yo me dedico particularmente, tiene que ver con que calidad no significa lo mismo para todos. Todos quienes enarbolamos esta consigna de educación de calidad estamos pensando generalmente en cosas distintas, algunas de ellas contradictorias en sí mismas. Entonces, para presentar este elemento que algunos creemos que es clave aclarar para lograr los avances en educación superior, es que hemos estado estudiando, mis guías de tesis y otras personas más, sobre qué entienden las personas por calidad, por una educación de calidad. Para empezar, tenemos que retroceder hacia el hecho de que es un concepto polisémico, es decir, calidad tiene múltiples significados, propiamente tal. Además, muchos significados sociohistóricamente situados. Algunos pueden pensar de que todos los conceptos son sociohistóricamente situados, pero en este caso, independiente del paradigma epistemológico en el que estemos pensando cómo se construyen los conceptos, es un concepto que particularmente ha de debatirse teniendo en cuenta el contexto. No todas las instituciones tienen la misma misión, más allá de brindar educación. Por ejemplo, hay universidades, hay institutos, hay centros de formación técnica, incluso el lucro, por ejemplo, puede ser un tema ideológicamente importante para pensar la educación. Entonces, ¿tiene sentido medir con las varas de Harvard o Cambridge a las instituciones en Latinoamérica que han vivido procesos históricamente muy distintos? Por ejemplo, la Universidad de Oxford tiene cerca de 1000 años. Y el debate sobre calidad, bueno, 1000 años además apuntando como a esa idea de excelencia, de iluminación en la educación, etcétera. Mientras que el debate por la calidad en Chile llega a los años 80, en la dictadura, cuando la ley de educación en ese momento cambió y empezó a proliferar las instituciones de educación superior. En ese momento entonces se desreguló la oferta, aparecieron demasiadas instituciones y el debate por la calidad llega entonces a instalarse como un marco regulatorio en la ley, diciendo cuáles son los estándares mínimos que debiese tener una institución para poder llamarla una institución de educación superior. ¿Qué tiene que tener como requisito básico para que algo se llame universidad? Etcétera. Entonces, ahí recién estamos agarrándonos nosotros como en el concepto o en el debate sobre qué es calidad. Entonces, es un debate que es completamente distinto al que viven en otras partes del mundo, otras instituciones. Por ejemplo, el ranking Shanghai o el QR, todos esos rankings internacionales que además tienen un poder súper importante en los medios sobre quién está primero, quién está segundo, en qué nivel estamos en Latinoamérica, etc. Lo que terminan haciendo es como aplanar los ideales de universidad, siendo de que nosotros tenemos procesos históricos distintos, tenemos instituciones distintas, etc. Y nos han estado insistiendo en meternos al mismo saco. Por ejemplo, hay un libro sobre educación superior que tiene hasta un capítulo llamado Todas quieren ser Harvard, porque da la impresión de que todas las universidades están aspirando a ese ideal de universidad elitista de súper excelencia, que tiene absolutamente todos los recursos del mundo, etc. Y en ese sentido, como que el cotidiano de cómo se habla sobre calidad pareciera que nos quiere imponer ciertas estructuras con ciertos estereotipos como ideales de lo que debiesen ser las instituciones de educación superior. Ideales
que además a todo esto se cayó a pedazos durante la pandemia. Entonces, esto no es una frase mía, pero adhiero profundamente a ella, que ¿qué diablo es calidad? Esa es una frase de Stephen Ball, un gran pensador de la educación, donde su frase lo que hace no es así como proponer, no es todavía propositivo respecto de que debiese ser calidad en educación superior, sino de que es un problema complejo. O sea, en este pequeño recorrido de cómo se ha ido volviendo cada vez más difícil y con más aristas, ya en los 80, en plena época de la Guerra Fría y donde el paradigma de la rendición de cuentas o las tablitas de Excel de hoy en día, es que algunas personas empezaron a decir como, bueno, ¿cuáles son las cuentas que tenemos que rendir? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Con qué vamos a medir educación? Y se ha ido para varios lados. Por ejemplo, muchos artículos sobre lo que es calidad en educación se discute conceptualmente desde Hegel u otros filósofos, que bueno, no es mi intención meternos ahora en esas drogas duras, pero lo menciono como dato anecdótico sobre la complejidad del tema. Luego en 1993 aparece uno de los primeros intentos a través de Harvey Green, que son de los pilares, digámoslo así, de los estudiosos de lo que es la calidad en educación superior, que presentan una propuesta para entender la calidad. En ese sentido, ellos ponen categorías que las voy a nombrar ahora, y 5 categorías que facilitan y permiten el entendimiento de los múltiples significados que ha ido tomando el concepto de calidad en las últimas décadas. Y además que estos se han ido complejizando. Por ejemplo, hay modelos sintéticos actuales que intentan como ocupar categorías, cómo entiende la gente calidad, etcétera, y que en todo caso se basan en estas categorías que voy a nombrar ahora. Y al mismo tiempo me gustaría recalcar de que en Chile, por ejemplo, no hay mucho trabajo al respecto. Es decir, incluso si es que uno es más crítico con la ley de acreditación de calidad en este país, a veces incluso uno podría pensar de que está desprovista de un buen concepto de calidad. Entonces, es un tema que vale la pena por lo menos indagar. Esto es lo que entienden muchos por lo que es calidad. Por ejemplo, hay categorías acá como value for money, que es un concepto estadounidense y que además hace como referencia a lo que es la rendición de cuentas, pensando en que la educación como derecho social es financiado en muchos países como desde los impuestos, desde los contribuyentes. Y en ese sentido, y en vista de mantener a la maquinaria estatal como lejos del derroche y la corrupción, es que surgen estos paradigmas que lo que buscan es que las instituciones de educación superior acrediten y muestren el uso de sus recursos con transparencia y eficiencia. Es decir, no tiene un énfasis estos enfoques de calidad tanto en el contenido, que es lo que debiese hacer la universidad para que uno pueda decir como, bueno, está otorgando una educación de calidad, o esto es bueno. Pero sí tiene un énfasis en que la metodología con la que gaste sus recursos sea una metodología transparente. Entonces, es de nuevo un paradigma que nace de ciertos momentos históricos de la rendición de cuentas, de poder generar también un ambiente donde pensábamos cuantitativamente, donde le poníamos así como, bueno, dame un indicador duro, puro y duro de que esto está funcionando. Entonces, a veces esto se asocia con estándares externos, como dije, acreditación externa, derechamente la ley, a veces, estos paradigmas. Entonces, muchos de estos instrumentos a través de la acreditación institucional a veces se pierden en esta lógica cuando, por ejemplo, la tesis doctoral de mi guía, que le preguntó a la misma gente que trabajaba en calidad en las instituciones de educación superior, dicen de que se pierde un poco el sentido. Porque estamos juntando papeles, todas las personas que hayan trabajado o hayan visto cómo es la acreditación, esos años cuando aparece para acceder a las becas y todo, te dice de que es un trabajo burocrático tremendo. Y algunas veces, en algún nivel, se empieza a perder el sentido de por qué hacemos esto, por qué juntamos este papel, por qué presentamos este indicador. Más allá de que la motivación a existir de estos paradigmas, que por ejemplo las cosas sean transparentes, puedan ser sumamente razonables. Por otro lado, hay otro enfoque que es como el ajuste a propósitos. Entonces, este paradigma tampoco busca imponer a las instituciones de educación superior el cómo hacer las cosas.
para nada. Lo que plantea es que estas se expongan claramente a los usuarios, y los usuarios no son solamente los estudiantes, estamos hablando de la comunidad, el Estado, quienes contratan, las empresas, etcétera, cuáles son sus objetivos como institución y luego hacerlos responder sobre ellos. Si prometen un perfil de egreso X, tiene que ser público, ustedes lo tienen que conocer antes de ingresar a la carrera y luego poder cobrar un poquito, que es lo que decía ese perfil. Por ejemplo, en bibliotecología, algunas universidades en su perfil de egreso ponen manejo de ciertas herramientas tecnológicas que otras no, que tienen otras profundizaciones u otras especializaciones. Entonces, si ustedes en la universidad ponen que tienen que tener ese manejo de herramientas tecnológicas, lo que dice acá que es calidad es que usted lo prometió, entonces yo después voy a ir a verlo. Entregó todo eso que dijo que iba a entregar y nuevamente la lógica acá un poco del consumidor en el sentido de que uno puede elegir. Entonces la oferta de los distintos perfiles de egreso, de las distintas ideologías que presenta la universidad y somos todos libres en ese sentido, pero dentro de esa libertad entonces lo que ustedes prometen lo tienen que cumplir. Eso es como el ajuste a propósito y es además, diría yo, uno de los paradigmas más preponderantes en todo el análisis de calidad, no solamente en Chile, sino también en gran parte del mundo. Más brevemente, hay la calidad como excepcional, de excepción, que hace referencia a la educación como un lugar para los mejores y que se destaquen y se distingan, pensando por ejemplo en Harvard o cosas así, promueven la competitividad y además acá se entrelazan con ciertos conceptos que vamos a conversar en unos minutos, que son por ejemplo la meritocracia, la movilidad social, pero que al mismo tiempo tiene esa arista que es un poco elitista. También acá, como contraparte de esta, es la calidad como transformación, que se relaciona generalmente con el mejoramiento continuo de las instituciones. Acá, por ejemplo, estamos pensando de que la calidad es algo que tenemos que trabajar constantemente. Y tiene mucho énfasis también en los dispositivos de enseñanza-aprendizaje. Hay muchos marxistas, además, que adhieren a esta concepción, en el sentido de que la educación no solamente busca la transformación de los sujetos, sino también de las comunidades y los espacios sociales que los conforman. Entonces, la institución de educación superior cumple un rol en la comunidad, no solamente para la persona, no solamente para el título. La universidad tiene que estar como con las puertas abiertas a transformaciones sociales. Y por lo mismo, también en constante cambio. También existe, que esto lo dejé como dato anecdótico, que existe otra concepción de calidad que es como la perfección. Pero en los últimos años ha habido mucha argumentación de que la perfección es imposible en educación y que es un concepto que más bien se asocia consistentemente, se asocia bien con lo que es el management o los procesos industriales que no aplican necesariamente a la educación, procesos a los que ustedes además como estudiantes de ingeniería les debe hacer como más, lo deben conocer incluso mejor que yo, pero lo que sí se ha dicho es de que no aplica muy bien en educación. Entonces, partir diciendo lo que dice acá de que es una pregunta siempre válida, es de que el debate sobre lo que es calidad es un debate siempre abierto, no aspira a ser resuelto, no aspira a que lleguemos un día con alguien con una verdad iluminadora y que se siente y nos diga, entonces esto es calidad. Se acabó la discusión, se acabó todo, cerremos por fuera, apaguemos las luces, estamos listos. No apunta necesariamente a eso, apunta a que es una pregunta que constantemente amerita ser preguntada. Pensando, por ejemplo, en los temas que expuso la doctora Becerra recién, en temas de la inclusión, preguntas que siempre tienen que estar haciéndose. En esa línea hay estudios sobre qué se entiende por calidad en los agentes que la trabajan, en las unidades de las universidades, por ejemplo, hay unidades de calidad y también en las agencias externas, pero poco más. Mi propia tesis, por ejemplo, intenta recoger la percepción docente sobre qué sería calidad. Docentes universitarios sobre calidad en educación superior, y hay otra tesis en proceso además sobre qué opinan estudiantes de centros de formación técnica sobre qué sería una educación de calidad, porque además reviste la complejidad de que la calidad es distinta, es percibida distinta por cada uno de los actores. Es decir, si le preguntamos a los profesores van a opinar algo distinto sobre lo que es calidad que si se lo preguntamos a los estudiantes, que si se lo preguntamos, por ejemplo, a las empresas que contratan. Y esto está bien. Bueno, y nuevas aristas que son las que me gustaría discutir hoy en día, considerando la pandemia y la teleeducación o la educación online, tienen que ver con cómo se han visto afectados los dispositivos de enseñanza-aprendizaje, la equidad en la educación y el bienestar estudiantil. Considerando además de que sobre teleeducación se ha hablado harto, me gustaría enfocarme un poco más en los últimos dos. Entonces, los dispositivos de enseñanza-aprendizaje, educación online como pregunta.
en el sentido de que creo que vale la pena distinguir entre la educación online o la teleeducación, que son conceptos técnicos y que han sido estudiados no solamente desde el principio del 2020, sino desde ya bastante tiempo, como lo han mencionado ya durante este simposio. Entonces, al principio de la pandemia ya hablábamos que cuando uno toma un curso pensado y planificado de forma presencial, y en vez de hacerlo en una sala de clases física, la hacen en una sala de reuniones de Zoom, no necesariamente estamos hablando de clases online. Estamos hablando de clases remotas, como sugieren Hodge y otros autores y colaboradores en este mismo tiempo. Estamos hablando, en palabras de ellos, en términos de ellos, de clases remotas de emergencia o clases presenciales a distancia. Porque en el fondo, si yo paso de presentar el mismo PowerPoint que iba a presentar en la sala de clase a presentarlo en una reunión de Zoom, en Google Classroom o lo que sea la plataforma que ocupen, no necesariamente estoy hablando de educación de calidad online. En ese sentido, creo que es muy bueno que las generalizaciones que hagamos respecto a la experiencia del 2020-2021 con la educación a distancia no necesariamente aplican a todo lo que es la educación online. Este no es una de mis áreas de expertise, pero sí sé de que hay mucho escrito y hay muchos estándares que uno debiese pensar y revisar para decir como, bueno, entonces esto es una buena educación online, o esto siquiera es educación online propiamente tal, por lo menos de acuerdo a la literatura especialmente anglosajona. Entonces, más allá de pagar cuentas premium para que podamos tener sesiones de 1 hora, 2 horas, 3 horas con 500 personas, con 1000 personas, uno puede pensar, tal como dijo la doctora Becerra, que la pandemia no pilló preparada a las instituciones de educación superior y si eso ha afectado o no a los dispositivos de enseñanza-aprendizaje, a la calidad en ese sentido de lo que ustedes mismos han estado viviendo como estudiantes, muy probablemente sí. No creo que sea muy aventurado decir que sí, que ha afectado la enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿por qué ha afectado? Y aquí vamos a ir a la siguiente parte. El acceso y equidad desde algunos paradigmas de calidad es esencial. Por ejemplo, cuando pensamos en la calidad como esa característica transformacional que decía antes en los sujetos y en la sociedad, la equidad y el acceso son importantes porque son la base del cambio. Pero para otros, como la de calidad como excepción, que busca siempre lo mejor para los mejores, no necesariamente el acceso y la equidad son pilares de la calidad para la educación. Lo que no implica una mirada ingenua de que no sea tema. Ojo con eso. Por ejemplo, el tema de la movilidad social o el concepto aún más controversial como el de meritocracia pueden enmarcarse perfectamente en los paradigmas de la calidad como excepción, como de la competencia, de acá están los mejores y acá es donde vale la pena invertir todos nuestros recursos, toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, mientras que otros quieren desde la calidad como algo más transformacional, desde romper esas mismas estructuras, status quo como estábamos escuchando hace un rato. Entonces, ahí vemos también un poco por qué esto es un debate tan difícil de zanjar, porque no solamente son así como formas diferentes de vivir la calidad, sino que algunas entran en abierta contradicción. No se puede pensar la calidad de estas dos maneras e integrarlas por lo menos tan fácilmente. En ese sentido, desde el ajuste a propósitos, por ejemplo, que es cuando las universidades prometen algo, entonces yo tengo derecho a exigirle, uno podría pensar que si la universidad promete algo a la hora de establecer un vínculo con los estudiantes o que salgan competencias con las que prometió, en cierto sentido podría estar obligada como institución a facilitar los insumos para el trabajo. En esa línea, las condiciones materiales de los estudiantes y de las instituciones de educación superior son un factor crucial en el debate. Para el estudiante en términos de objetivos de aprendizaje, ¿estoy aprendiendo lo que se supone que tengo que aprender para ser un profesional en estas condiciones? Y para la universidad en el sentido de cuáles son las medidas remediales para asegurar esos objetivos, es decir, tengo que entregar computadores, tengo que prometer internet, tengo que cambiar la malla, tengo que hacer cosas, y derechamente preguntarse hasta qué punto, que quizás puede ser alto, estarían obligadas a eso desde estos paradigmas de ajuste a propósito. ¿Por qué? Porque yo si prometí eso, tengo que tener las herramientas para poder cumplirlo. Y eso significa que si yo quiero seguir funcionando en pandemia, entonces tengo que hacer cosas distintas. Y hablando de los dispositivos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, en términos de acceso y equidad, la pandemia, obviamente, tal como se mencionaron antes, ha aumentado brechas que existían desde antes. Por ejemplo, la inclusión, como mencionaba la doctora Becerra. Gallardo y colaborador en 2005, un investigador de la UC,
han hablado sobre los aspectos cruciales, por ejemplo, para la transición universitaria y el poder, por ejemplo, establecer redes de apoyo, tanto de amistad, tanto como académicas, como, por ejemplo, marcar el paso a una adultez distintiva de lo que era la etapa escolar y nuevas competencias intelectuales necesarias para la educación superior, entre otras cosas, suponen un trabajo para los estudiantes y un trabajo además que está marcado por las condiciones materiales, por una situación de clase, incluso podría pensar uno, por ejemplo, si son primera generación universitaria o no. Entonces, hoy en día, respecto a esas mismas áreas, están más aislados, la gran mayoría, con menos herramientas o guías para trabajar esas nuevas competencias intelectuales, no necesariamente la herramienta tecnológica, pero a veces sin el anclaje necesario para poder llevar a esos nuevos aprendizajes. Y también en este paso distintivo a la adultez que genera la universidad, genera las instituciones de educación superior como mayor libertad o cosas así, uno ve que ese paso se ha visto disminuido porque la pandemia en sí misma ha disminuido las libertades con las que nosotros podemos operar en nuestra adultez. Entonces, si bien las crisis implican oportunidades, no trabajar y no orientar esa resiliencia puede ser un punto de quiebre en estas generaciones también. Lo que nos lleva al último punto, que es el bienestar estudiantil, y acá es donde me gustaría terminar. Primero que todo, datos sobre salud mental hay por montones, no solo en la población universitaria, sino en población general, pero como psicólogo educacional, más que poner el énfasis en los datos epidemiológicos sobre depresión, ansiedad, que yo creo que la gran mayoría de nosotros sabe que están viviendo los estudiantes, me gustaría retomar el principio de esta presentación y preguntarnos por calidad. ¿Se puede entender una educación de calidad que no tenga como un pilar fundamental el bienestar estudiantil? Que no tenga como pilar el respetar las trayectorias de cada uno. Acá, por ejemplo, Bourdieu habla sobre las trayectorias biográficas, identitarias, académicas, pero también las trayectorias materiales de cada uno. ¿Se puede entender una educación de calidad sin eso? Entonces, cuando nosotros hablamos, retomando, de dispositivos de enseñanza-aprendizaje, hay bienestar incluido. Cualquier docente puede explicarles la importancia de un buen clima de aula, de un buen clima de aprendizaje, u otros conceptos más técnicos, como la importancia de generar espacios seguros, según el mismo Bourdieu, para poder iniciar el proceso de transformación de estructuras hacia otras más complejas, o en otras palabras, aprender. Estamos hablando de bienestar, estamos hablando de condiciones de bienestar. Cuando hablamos de acceso y equidad, estamos hablando de bienestar. Las condiciones materiales de la existencia tienen repercusiones no solo en la salud mental y física, sino también en los procesos de aprendizaje. Incluso desde conceptos cognitivos como la concentración, atención y memoria, cualquier persona en una situación de estrés está notablemente disminuida. ¿Hasta qué punto? Depende, pero muy seguramente están disminuidas. Cuando nuestra mente está en cómo va a llegar mi familia a fin de mes, en términos económicos, de salud, física, mental, también de pensar en cuántos de mi familia van a llegar a fin de mes, muchos de nuestros recursos personales, emocionales y cognitivos van a estar orientados hacia esos aspectos y con justa razón. Es decir, uno espera que uno le dedique algunos recursos cognitivos y emocionales hacia esos aspectos. Y finalmente, cuando hablamos solamente de bienestar estudiantil, ya estamos metiéndonos en un temazo gigantesco. Pero si metemos a la juguera también el bienestar docente y vemos lo complicado que están algunos de ellos en esta vida de educación a distancia, cabe preguntarse si es posible que las instituciones sigan sosteniendo una educación de calidad en los hombros de las personas, en los hombros o a costa del bienestar de los sujetos. Hay distintas unidades, las unidades de inclusión, como nombraba la doctora Becerra, y otro tipo de centros de apoyo, como el mismo en el que trabajaba yo, que intentan apuntar hacia ese bienestar. Pero ese bienestar tiene que ser parte de estructural, como un pilar de la educación. Porque respondiendo a mi propia pregunta, si es posible una educación de calidad sin considerar el bienestar, yo diría que no. Eso es por lo menos mi hipótesis y creo que la defendería hasta el final. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por su presentación. Desde el chat nos llegan las siguientes preguntas. Pregunta Nicolás Guzmán. Usted señala que las instituciones no estaban preparadas para entregar educación en tiempos de pandemia. Sin embargo, desde hace mucho tiempo las instituciones impartían cursos de forma virtual, incluso con buenos resultados. Por ende, bajo su juicio, ¿qué es lo que está fallando? Es una muy buena pregunta en el sentido además de que la teleeducación o la educación online, por ejemplo, se ha asociado constantemente a educación de peor calidad. Sin embargo, eso no necesariamente es así. Y sabemos por experiencias bastante recientes, pero algunas no tanto, de que la educación online puede ser
una vía bastante válida. Y por lo tanto, cuáles son las características que han hecho de que la educación a distancia pueda ser de calidad son un poco las que mencionaba al principio, es decir, que haya una planificación pensada en que haya sido online, que haya sido, las evaluaciones hayan sido pensadas en ese sentido y que se tengan en consideración, por ejemplo, las trayectorias de los estudiantes y las condiciones materiales en las que va a ser impartida esa educación de calidad. Y si en aspectos concretos uno pudiese preguntarse qué es lo que falló, muy probablemente la masividad. Es decir, quienes antes iban a hacer esos cursos online, sabían que iban a hacer cursos online y quienes tomaban esos cursos online sabían que iban a tomar esos cursos online. En cambio, cuando llega la universidad completa, donde durante harto tiempo profesores y estudiantes estaban empatando como la existencia con el Zoom, viendo qué es lo que iban a hacer, como si es que iba a funcionar el internet, todo ese tipo de cosas, la verdad es que ahí se cae un poco la fluidez de eso. Y además, por ejemplo, hablando de sobrecarga docente, cosas que además los estudiantes han sufrido muchísimo y que lo podemos ver como todos sufren con eso, es la adecuación, por ejemplo, a las evaluaciones online. Las evaluaciones online han significado un coste bien importante, pero además significa de que las evaluaciones como las tenían pensadas los docentes antes han tenido que ir cambiándose y trabajándose sobre la marcha. Y eso no necesariamente es la forma en que nosotros queremos planificar un buen curso online. Por ejemplo, cuáles son las características de los cursos online, me parece de que eso se estuvo conversando ayer, es decir, uno espera de que haya un rol que sea distinto en el estudiante y en el facilitador o el profesor, distinto al que tiene el estudiante o el profesor facilitador en la clase presencial. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ha ido pillando un poco desprevenido. Y sin considerar también, como decía, los aspectos más básicos. Las primeras veces que se ocuparon Zoom o Google Classroom en las primeras clases o en los primeros meses donde a veces se te cortaba la sesión a los 45 minutos, tengo que conseguirle cuenta a todo esto. Hay movimientos burocráticos que son nada menores. Y también un aspecto que es el desconocimiento, a veces grave, de quienes manejan estos procesos de cuáles son las condiciones en las que los estudiantes van a tener esta educación. ¿Cuáles son las cosas que no hemos tomado en cuenta? Por ejemplo, el tema de las cámaras prendidas. Sin embargo, en plena pandemia, donde a veces hay hacinamiento, donde a veces hay gente paseándose o prende el micrófono para opinar y sin embargo hay como guaguas llorando y es como todo ese tipo de cosas tienen que equilibrarse y yo diría de que no estábamos en ningún caso preparados para ello. María José Guzmán pregunta lo siguiente. ¿Considera que Chile tiene educación de calidad? En caso que su respuesta sea negativa, ¿qué cree que falta para que sea de calidad? Es la gran pregunta. Habría que, por lo menos desde lo que yo pienso, hay que preguntarse entonces qué sería una educación de calidad y de acuerdo a eso yo podría responder, por ejemplo, si uno lo pensara desde el ajuste a propósito, la educación en Chile ha tendido a ser un motor de movilidad social. En ese sentido, la educación superior, uno podría decir que está cumpliendo con algunos objetivos, pero desde un punto de vista más transformacional, uno podría pensar que la movilidad social, ese como las historias inspiradoras que habló la doctora Becerra, no dejan de ser más que una reproducción del aparato social, es decir, mantención del status quo. Entonces, son las universidades, instituciones que están cambiando, no sé si radicalmente, pero estructuralmente, a la sociedad chilena, a los sujetos que participan en ella, uno podría preguntarse ahí si es que eso es así. Por ejemplo, un dato de mi universidad, pero es un poco anecdótico porque tampoco significa nada. Pero el orden de salida de los estudiantes en la universidad, o sea, como el ranking de egreso, quién fue el mejor estudiante, el segundo mejor estudiante y cosas así, era muy parecido o se correlacionaba bastante bien con el orden de ingreso a la universidad, es decir, el puntaje PSU. El puntaje PSU, con todo lo que uno sabe que aporta la desigualdad, o sea, no sé si aporta la desigualdad, pero también es un indicador de desigualdad. Sin embargo, pareciera que es un buen predictor de rendimiento académico. Entonces, uno podría preguntarse, si los estudiantes entran en el mismo, o sea, salen en el mismo orden en el que entran, ¿cuál es el rol transformador de la universidad? ¿Qué pasó en estos 5 años? Pareciera, uno podría hipotetizar que quizás no es capaz, por ejemplo, de cambiar ciertas desigualdades de clase o cosas así.
En ese sentido, desde esos paradigmas más transformacionales que me gustan más a mí, que me hacen mucho más sentido por cómo debiese ser la educación, me cuesta pensar de que sea realmente de calidad. Pero desde otros enfoques uno podría pensar que la educación chilena tan mal no está. En términos de algunos niveles de transparencia, de indicadores, de investigación, por lo menos comparativamente, pareciera que tan mal no está. Entonces es una discusión muy compleja y que nuevamente se basa sobre desde qué paradigma tú estás entendiendo una educación de calidad. Sebastián Bugueño pregunta lo siguiente. Considerando las dificultades que tienen los alumnos de primer año para entablar relaciones de amistad y sociales entre ellos, ¿cree usted que debería ser obligatorio tener la cámara encendida durante el aula virtual para mejorar estas dificultades y la propia calidad de la educación en sí? Obligatorio no. Creo que esa la puedo responder contundentemente desde el principio. Sería ideal, sería adecuado, sería bonito, incluso como yendo hacia allá. A quienes nos ha tocado además hacer clases a 20, 30 cámaras apagadas, podemos hablar incluso hasta de la desmotivación, desde como el desgaste docente de hacerle clases a cámara apagada es duro. Entonces, ¿nos gustaría que todos pudiésemos vernos a la cara mientras hacemos clases? Yo diría que sí, yo diría de que es un ideal al que debiésemos aspirar, pero sin embargo, se escapa a lo que la universidad puede ofrecer, porque las cámaras prendidas implican meterse también en los espacios seguros o en los espacios privados de los estudiantes y no sabemos siempre las condiciones materiales en las que están todos. Entonces, si yo cuando prendo la cámara estoy, no sé, poniendo en una situación que puede ser perjudicial al estudiante, podemos, en vez de tener cámaras apagadas, podemos tener estudiantes que no se conectan y que van a ver solamente las grabaciones. Y en ese sentido yo siempre preferiría que se conecten igual. El chat, por ejemplo, ha significado una forma de participación novedosa, que no es mala. Estudiantes que no se atrevían a levantar la mano en un aula magna de 110 estudiantes, hoy en día sí participan en el chat o podrían hacerlo. Profesores que además piensan de que desde el otro lado hay veces en que el espacio de clases puede ser un espacio de interpelación, donde uno tiene que estar siempre contestando preguntas, a veces preguntas no fáciles. El chat también ha significado así como un mayor nivel de calma para poder responder las preguntas. Entonces, no necesariamente se arregla con cámaras prendidas como obligación. Creo que como obligación no. Promoverlo sí, pero promoverlo en la medida de lo posible. Como dice Paulo Freire, hagamos hoy lo posible para que mañana lo imposible sea posible. Hoy en día, en la medida de lo posible, que las clases se hagan con las cámaras prendidas, etcétera, pero creo de que presionar, transformándolo en una obligación, puede terminar siendo más detrimental. Hay otros espacios que no son solamente de clase, para poder trabajar las relaciones entre pares y tienen que ver con las distintas unidades, como las de inclusión, como las de bienvenidas a novatos, de ayudantías, grupos más pequeños también que puedan concentrarse en los foros, en grupos de WhatsApp o cosas así que faciliten la interacción entre estudiantes. Creo que pueden cumplir roles bastante similares que no necesariamente se involucren con la intimidad de los estudiantes cuando se vean obligados a prender la cámara. Sonia Toro, disculpen, pregunta lo siguiente. Contemplando la situación actual como una educación de emergencia, ¿de qué manera se podría garantizar el bienestar tanto estudiantil como de los docentes, si la realidad provoca un gran impacto psicológico a todos los involucrados? Garantizar yo creo que se escapa a las pretensiones de lo que cualquier psicólogo jamás les vaya a responder. Nosotros respondemos depende, a todo lo que pueda ser respondido como depende. Entonces, garantizar bienestar está difícil porque, volviendo incluso como a los conceptos que estaba hablando, las condiciones materiales son un factor que influye. Y cuando hablamos de condiciones materiales, no solamente económicas, condiciones, por ejemplo, de salud pública. Y en ese sentido, ¿puede una institución de educación superior, por muy grande y por muchos recursos que tenga, hacerse cargo del bienestar de las personas en una época de pandemia? Eso es bastante, se escapa de lo que puede hacer. Eso tiene que ver más que nada con las políticas públicas, con el nivel de ayuda que podamos hacer y también entendiendo que el hacinamiento, la enfermedad y todas las otras cosas van a tener un desgaste en la salud física y mental de los sujetos.
que en estos casos además son estudiantes y docentes. Ahora, sí se puede promover el bienestar. Sí se puede promover el bienestar pensando nuevamente en cuáles son las medidas que las universidades sí pueden tomar. Y en ese sentido, las unidades de apoyo de las universidades se están volviendo mucho más importantes. Y tendríamos que partir por reconocer las dificultades que son el mantener una educación a distancia, de emergencia, online, en una época de pandemia. Y, por ejemplo, partir una planificación de base, considerando de que lo que hablaba antes, la memoria, la concentración, la atención, se ven disminuidos durante las épocas de estrés. Es decir, si antes era difícil mantener la concentración de los estudiantes durante 2, 3 módulos seguidos, una simposio, conferencia, clase magistral, no sé, o 2 horas o 1 hora y media, y después ayudantía, no sé qué, durante largos periodos de tiempo, nosotros podemos saber, porque eso no es tan sorpresivo, de que las condiciones en la educación online son distintas. Entonces, las distracciones son mayores, el cansancio visual, de tener la pantalla, el poder apagar la cámara e irse, etcétera, hace que, por ejemplo, el span atencional sea un poco menor. Y eso significa entonces que si yo puedo planificar módulos más cortos, estoy haciendo un beneficio, no solamente en términos de bienestar, sino también de enseñanza-aprendizaje. También el tema de las evaluaciones, que es lo que mencioné antes. Las evaluaciones están, no para todos, pero se están convirtiendo en algún nivel en un estresor para muchos. Por ejemplo, profesores que están solicitando evidencia gráfica de resultados de trabajos o de cosas matemáticas, desarrollos, cosas así, cuando hay estudiantes en sus mismas salas que no necesariamente tienen la velocidad de internet para poder alcanzar a cumplir con los plazos. Es decir, tenemos 1 hora para hacer la prueba, pero yo sé de que tengo que gastar 15 minutos porque voy a estar 15 minutos intentando subir una foto. Entonces, ese tipo de consideraciones pueden ayudar a disminuir el estrés y, por lo tanto, ojalá también aumentar el bienestar. Ahora, siempre la idea es ser lo más proactivo posible en relación al bienestar. Y en ese sentido, promover el hecho de que hayan grupos de apoyo, de que hayan espacios seguros, que las aulas se conviertan también, que los docentes entiendan que los estudiantes están estresados y que los estudiantes entiendan lo difícil que es hacer un curso replanificando semana a semana en la pandemia, que nos permita un poco empatizar un poco con el otro, pero empatizar no solamente como de palabra, sino también entender que al otro le están pasando cosas y que debo hacer adecuaciones para ello, tanto pedagógicas como también en espacios que puedan promover el mismo apoyo. Agradecemos su respuesta, Cristian. Le agradecemos por ser partícipe además de esta última jornada, como también por otorgarnos una nueva visión con respecto al impacto de la teleeducación universitaria causada por la pandemia en el proceso de aprendizaje, en las relaciones sociales y en la salud mental. Asimismo, Muchas gracias. valoramos su dedicación reflejada en la exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, damos por concluida la segunda y última jornada de este simposio, en su versión 38ª del segundo semestre del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, agradeciendo a todas y todos los asistentes, a nuestra intérprete de lengua de señas y especialmente a nuestros distinguidos expositores, por darnos la posibilidad de crear este espacio de diálogo conversacional en donde logramos atender, captar y comprender distintos puntos de vista respecto a la temática transversal de la educación universitaria de calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. Finalmente, los invitamos a responder una breve encuesta realizada por la empresa Revista, con la finalidad de obtener una retroalimentación acerca del simposio. Pueden acceder mediante el código QR mostrado en pantalla, el cual solo debe ser escaneado por su teléfono inteligente. El código lo redireccionará a la encuesta. Otra forma de acceder es entrando al link que hemos compartido mediante el chat. Daremos 1 minuto para la realización de esta actividad.
Bueno, de esta forma despedimos la labor de la empresa Simposio del segundo semestre del año 2020. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y su participación. Esperamos que esta versión del simposio haya sido provechosa, satisfactoria y agradable para cada uno de ustedes. Les deseamos una excelente tarde.